Hola, soy Kanak y este es un video cortito, es sobre el Zoom a la rendición, a raíz de conversaciones con varios maestros que me manifestaban que no entendían mucho esto de la rendición y demás. Bueno, a raíz de varias conversaciones, después surgió de mi elevada que me dijo que quisiera este video y tomé esto del Zoom del maestro Dan Maruk. Me pareció maravilloso tomar prestado esto de Zoom como para poder profundizar. Y de hecho porque varias de las cuestiones que voy a compartir en este video tienen que ver, son directamente como remisiones a la plataforma de Dan Maruk y a toda la información que nos brindó él y Dan Antron. ¿Sí? Tengo un par de anotaciones, sí, pues son varias cosas para no olvidarme. Primero, ¿no? En esto de la rendición, lo que muchos seres preguntaban, bueno, ¿qué es rendir? ¿Sí? Y acá podemos usar varios sinónimos. Rendir, soltar, dejar caer, lo que no es verdad. ¿Sí? El término rendición muchas veces tiene una connotación como de fracaso, derrota, pérdida y demás. ¿Sí? En este contexto nada que ver, es todo lo contrario. Al contrario, es ganar en verdad, en la verdad de nosotros mismos. ¿Sí? Acá estamos yendo hacia nuestra verdad y de eso se trata la rendición, justamente. Rendir lo que no es la verdad del ser. ¿Sí? Ahora, para poder rendir, primero hay que poder ver qué es lo que no es la verdad. ¿Sí? Y ahí es donde entra nuestro inconsciente. Nosotros podemos ver lo que habitualmente, lo que somos conscientes, pero ya nos dimos cuenta de que mientras haya inconsciente, el ser va a seguir operando, viviendo la vida, haciendo elecciones y demás, en base a creencias que no son conscientes y el ser no las está viendo. Ahora, esas creencias inconscientes es lo que está gobernando su vida. El ser quizás se cree que es libre, pero no lo es. ¿Sí? Está totalmente condicionado por esas creencias. Entonces, es necesario previamente poder ver esas creencias. Y ahí es donde entra el inconsciente, y ahí es donde entra toda la plataforma maravillosa que nos compartió Dan Maruk. ¿Sí? Entonces, esto uniéndolo también un poco uno de los últimos videos que compartió Dan Maruk, que tiene que ver con la verdad absoluta, perdón. Donde él hablaba de distintos estadios de la verdad, ¿no? Y este de verdad absoluta era justamente el cuarto estadio, y que acá se accede a través del inconsciente, ¿sí? Los estadios anteriores es como que paulatinamente uno puede ir acercándose, ¿sí? Pero solo en este último estadio y a través del inconsciente es que el ser realiza la verdad de sí mismo, porque es la verdad de uno mismo, es eso, no es la verdad de un otro, sino la verdad del propio ser, ¿sí? Que solo cada ser la puede desvelar en sí mismo, ¿sí? Entonces, esto de la rendición está obviamente muy ligado al inconsciente. En realidad es como traer una faceta de lo que ya compartió Dan Maruk, que esto ya fue brindado, ya fue súper brindado por él, ¿sí? Pero bueno, como surgieron como algunas inquietudes y la necesidad de profundizar un poco más, es que estoy compartiendo este video, pero la realidad es que esto ya fue todo dado, ¿sí? Y a veces nuestro humano necesita por ahí escucharlo, procesarlo desde distintos ángulos. Entonces un poco para eso es este video, ¿sí? Algo importante, ¿sí? Primero ubicarnos, ¿no? En este contexto en donde los seres están completando su cuerpo de conciencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa esto? O sea, el humano viene transitando un camino de aprendizaje, ¿sí? De completar en conciencia determinados aprendizajes, ¿sí?
Y ahí es donde justamente está nuestro inconsciente, ¿sí? Inconsciente es el que está, si quieres como que está guardando, ¿sí? esas, esas perlas, ¿sí? Para que terminemos de descubrir y de desvelarlo y de completar en conciencia cada uno de esos aprendizajes. El aprendizaje, el camino de aprendizaje no es la verdad del ser, es la verdad del aprendizaje. Es decir, es un tránsito desde la incompletud hacia la completud. En ese tránsito de la incompletud, donde el ser se va completando, va transitando su propio camino de aprendizaje, para después, una vez que lo completa, resuelve su inconsciente, se para en su completud, en su ser, en su verdad, ¿sí? Mientras tanto hay un tránsito de completud. Mientras esté ese tránsito de aprendizaje, va a haber personalidad, va a haber estrategias. El ser sigue estando condicionado, todavía hay velos, probablemente cada vez haya menos, ¿sí? Porque el ser se va acercando cada vez más a su verdad, se va completando en conciencia cada vez más a sí mismo, ¿sí? Pero mientras haya aprendizaje, todavía hay personalidad, ¿sí? Hay estrategias. Y muchas veces el ser se cree libre, ¿sí? Cree ser libre, pero no está viendo que sus elecciones, sus experiencias de vida están totalmente condicionadas por creencias inconscientes que se originaron en la infancia. Y ahí es donde interviene justamente ese cuadro que nos brindó a todos Dan Antron a través de Dan Baruch, en donde a través de esas codificaciones podemos detectar cuáles fueron nuestras creencias en nuestra infancia, donde nuestra conciencia quedó ahí anclada, en forma inconsciente, ¿sí? Y esa creencia que, ese niño, ¿sí? Vamos a suponer que sintió que no era visto por el padre y quería ser visto, ¿sí? En su infancia. Queda su conciencia marcada con eso inconscientemente. El niño en aquel momento sentía que para poder sobrevivir necesitaba ser visto por el padre e iba a generar un montón de estrategias para ser visto por todo lo externo. ¿Sí? El padre o el masculino, en realidad el masculino, representa lo externo y va a generar un montón de estrategias. Y eso forja, genera una personalidad, un personaje, ¿sí? Hoy, siendo adulto, si el adulto no va a revisar y a resolver su inconsciente, va a seguir replicando esas mismas experiencias, va a seguir replicando esas mismas estrategias, va a tratar de llamar la atención, va a tratar de ser visto y demás, porque inconscientemente todavía hay una búsqueda, ¿sí? de ese reconocimiento, de ese ser visto por lo externo. Pero el ser no es consciente de eso, se cree que es así, yo soy así, pero en realidad es una personalidad que necesita, que busca, que está todavía, acá es donde viene la incompletud, ¿sí? El ser todavía necesita completar ese aprendizaje, terminar de completar en conciencia para darse cuenta de que hoy ese ser es un adulto, que eso fue una creencia de la infancia que lo llevó a desplegar determinada estrategia y demás, ¿sí? Porque necesitaba ese reconocimiento o ser visto por el padre para, en su creencia infantil, ¿sí? Para poder sobrevivir. Pero hoy el adulto, y lo podemos llevar a el adulto, el ser, el cristal, se da cuenta que es un ser en sí mismo y que ya no necesita tener ese reconocimiento, esa validación externa, no necesita ser visto. El ser no necesita nada, simplemente es. Acá es donde se habla de esto de tener una personalidad, ¿sí? Mientras haya algún aprendizaje, ¿sí? El ser todavía siga anclado en alguna codificación, alguna creencia inconsciente, va a generar una personalidad que necesita, que tiene, ¿sí? Que tiene que ser visto, que tiene que
obtener reconocimiento, validación y demás. Y esto se replica en cualquiera de las codificaciones. Estoy nombrando esta como ejemplo, ¿sí? Entonces, en esto de rendir, ¿sí? Dentro ya de todo este contexto y este marco, ¿cómo sería este rendir? Lo primero es ante cualquier dolor, cualquier situación que detona, que incomoda, que genera algo, ¿sí? que lleva al ser a que vaya a sí mismo. Lo primero es ir al cuadro que compartió Dan Maruk, ¿sí? En el cuadro, identificar cuál es la codificación. Esto lo puede hacer solo el ser consigo mismo, ¿sí? Es uno con uno mismo, con su propia conciencia, ¿sí? Desde esa conciencia elevada poder observarse, ¿sí? Detectar la codificación, detectar cuál fue la creencia que se instaló en la infancia. En este ejemplo que estaba dando es un niño que quiere ser visto por el padre. Entonces es poder ver en conciencia, en mi infancia generé esa creencia, creía que necesitaba ser visto por lo externo, por el masculino, ¿sí? Una vez que el ser puede ver eso, desde esa conciencia elevada es poder observarnos a nosotros mismos, poder ver a ese niño, ¿sí? Empezar a ver las estrategias que uno fue empleando en la vida, ¿sí? Y de nuevo, voy a este ejemplo, alguien que necesita ser visto, si recorre su vida y va a ver un montón de estrategias, como por ahí desde la forma de hablar, la manera de mostrarse, el llamar la atención, ¿sí? Fue generando distintos comportamientos, buscando esa atención externa, ¿sí? Un reconocimiento externo, ¿sí? O querer ser exitoso, o sea, no lo sé, cada uno tiene infinidad de estrategias, pero poder ver que cada una de esas fueron estrategias que el ser generó en base a esa creencia de la infancia, que le hizo creer un personaje que necesitaba ser visto para sobrevivir, ¿sí? Y en base a eso generó todas estas estrategias. Entonces, cuando uno va recorriendo su propia vida y va viendo, de nuevo, desde esta conciencia elevada, esto es sin juicio, sin crítica hacia uno mismo, ¿sí? Estamos desvelando nuestro inconsciente, entonces es como con mucho amor hacia nosotros mismos, ¿sí? Es ese adulto que está rescatando al niño y se está permitiendo ver a sí mismo. Desde ese lugar, poder ver ese personaje que construimos, porque fue un personaje, ¿sí? El ser no necesitaba ser visto, era el niño que quedó en la infancia dolido porque en algún momento sintió que no era visto y necesitaba hacerlo, ¿sí? Y en base a eso se generó después toda esa personalidad, todas esas estrategias y uno la fue arrastrando durante toda su vida, ¿sí? Y muchas veces construimos una vida, ¿sí? En base a estos personajes, ¿sí? Todas las creencias nos llevaron a hacer elecciones, a vivir determinadas experiencias creyendo que éramos libres, pero en realidad estábamos totalmente condicionados por nuestro inconsciente, que a ver, no era algo malo, era algo necesario, era parte de la evolución. Todo eso estaba ahí y está para que podamos poner luz, conciencia en nuestro inconsciente, resolverlo, y tenemos un método, ¿sí?, que nos lo brinda Dan Antron, resolverlo y completar nuestros aprendizajes, completar nuestro cuerpo de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando podemos ver el personaje de frente, no hay nada más maravilloso, no hay nada más maravilloso que poder ver a nuestro propio personaje, ¿sí? Poder ver que no era la verdad, que habíamos construido esa personalidad, que habíamos construido esa identidad inconscientemente. Nos identificamos totalmente con eso, creímos que éramos eso, ¿sí? Esto lo transitamos todos, pero cuando uno empieza a aplicar conciencia y empieza a ver, ahí es,
ok, ahora entiendo por qué hacía eso y entiendo que no es la verdad de mi ser. Pero de nuevo, hay que ir al inconsciente profundamente para poder resolverlo. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Desde el cuadro y poder ir a uno mismo y verse, se abre la posibilidad de ver la creencia como creencia. Hasta ese momento, la creencia operaba como verdad. El ser ni se cuestionaba que necesitaba ser visto. Lo daba por sentado porque creía que era así, que él era así, ¿sí? Era su verdad, automática, ¿sí? Era algo que en forma reactiva sucedía. Ahora, cuando puede poner luz y ver que en realidad era una creencia, y ver la creencia como creencia, ahí es donde se abre la posibilidad para rendir, ¿sí? Porque no es solo ver el inconsciente, ver la codificación, ver la creencia, ver el relato que me contaba, ver las estrategias que empleé y demás, ¿sí? Y ver mi vida y quedarme ahí. No, o sea, una vez que veo todo eso, es poder ver de frente la verdad del aprendizaje. Ahí es poder reconocer, este era mi aprendizaje y se me está presentando acá para completarlo. Y una vez que el adulto, el ser, el cristal, ¿sí? Como lo querramos llamar, toma conciencia de eso y se da cuenta que ya no necesita ser visto, ya no necesita esa estrategia, ya se da cuenta que eso era una mera creencia de un niño, la puede soltar. Ahí es donde viene la rendición. Esto es la rendición. En primer lugar es soltar esa creencia que quedó anclada en la infancia. Pero para eso necesito de nuevo verla, ir al inconsciente. Una vez que suelto la creencia, que cae, una vez que la verdad del aprendizaje se te pone así en la cara y la ves de frente, ¿hay que tener valentía? Sí, obvio, porque muchas veces implica verse a uno mismo como construyó una vida, es lo que decía antes. Muchas veces el ser se encuentra con que construyó una vida en base a una creencia, pero no era la verdad de su ser, era la verdad del aprendizaje que necesitaba transitar. Y esto nos pasó a todos, ¿sí? Entonces, cuando el ser puede ver la creencia como creencia, ahí se abre la posibilidad de soltarla, de rendirla, de permitir que caiga. Y cuando cae la creencia, cae la personalidad, cae ese personaje, caen las estrategias, cae lo que el ser creía de sí mismo. Quizás cae hasta lo que construyó, ¿sí? ¿Puede ser fuerte? Sí, sí, pero es liberador porque no era la verdad del ser, era la verdad de su aprendizaje, que necesitó transitar. No hay nada de malo en eso, al contrario, es evolución, ¿sí? Pero qué mejor que cuando uno se enfrenta a la verdad, permitir que caiga lo que no es la verdad del ser, esa verdad absoluta que hablaba Dan Maruk. Ahí nos enfrentamos a nuestra verdad absoluta. Si permitimos que caiga todo ese camino de aprendizaje, para que caiga necesariamente lo tenemos que completar en conciencia, ¿sí? Y ahí cae, cae, y el ser se va liberando a sí mismo. Ahí es ese romper cadenas, porque el ser rompe sus propias cadenas, se da cuenta cómo estaba atado, ¿sí? Encadenado en sus propios condicionamientos, que eran sus creencias inconscientes. Por eso lo fundamental es ir al origen, a la raíz. Pasó un auto. A la raíz, ¿sí? Porque solo desde ese lugar es que se puede realmente resolver el inconsciente, se puede rendir y el ser se puede liberar. Aprendizaje tras aprendizaje, codificación tras codificación, creencia tras creencia, pero es siempre yendo a la raíz, a la raíz. Y tenemos el método para hacerlo. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Poder, cuando uno se encuentra con la verdad del aprendizaje, reconocer que eso era el camino del aprendizaje, ¿sí? Y completarlo en conciencia y desde el adulto, el ser, el cristal, reconocer que ya no necesita, en este ejemplo, ser visto, porque ya es el ser en sí mismo.
¿sí? Se da cuenta que el ser ya no necesita. Eso era un niño dolido, ¿sí? Pero ahora el adulto vino a rescatar al niño, ¿sí? Y es decirse a uno mismo, ya está, no necesito más esto. No necesito estar buscando la atención, el reconocimiento o la validación de nadie. Soy en mí mismo, ¿sí? Y ahí el ser puede soltar, rendir, dejar caer todo eso. Y al dejar caer todo eso, ¿sí? Lo que sucede es que se integra en gratitud el aprendizaje. No es que, bueno, suelto y ya está y quedó atrás. No, justamente se completa el aprendizaje y se integra en el ser, ¿sí? Ahí es donde el ser se va completando cada vez más en sí mismo, ¿sí? No es que se olvida de lo que pasó y lo desprecia, no, al contrario, fue todo súper necesario para hoy estar parado en su ser, en su verdad, ¿sí? Entonces, el soltar el camino de aprendizaje, ya el camino implica haber completado los aprendizajes, ¿sí? Haber resuelto ese inconsciente. Mientras continúe habiendo inconsciente, mientras continúe habiendo dolor, ardor, ¿sí? Todavía sigue operando un personaje, una personalidad, ¿sí? A veces el ser está tan identificado que no lo ve como un personaje, que se cree que es el ser, o sea que es ese mismo personaje, pero no, si eso es un velo, ¿sí? Está velando su propia visión interna. El personaje cae cuando cae la creencia, ¿sí? Esa creencia inconsciente de la infancia. Al caerse la creencia, de nuevo, estoy repitiendo, si acá es volver siempre a lo mismo para a ver si en algún momento como que se hace el clic, ¿sí? Cuando cae la creencia, ¿sí? Cuando el ser puede ver la creencia inconsciente como creencia, ve que es parte de un aprendizaje a completarse, que se presenta para que lo termine de completar, pero que no es la verdad de su ser, ahí puede soltar la creencia y se suelta, se cae, pero ahí se cae automáticamente, es como consecuencia de caerse la creencia que se cae el personaje y se caen las estrategias. A mí justo ayer hice un video que me surgió a raíz de una, no lo voy a contar acá porque pueden ir al video, pero se me vino a mostrar una experiencia tuve un suceso con el auto donde se salió la chapa patente, ¿sí? Y la simbología que me venía de eso era cuando el ser ya se cae, ¿sí? Su personaje ya soltó, o sea, ya rindió todas esas creencias inconscientes porque se dio cuenta que no eran la verdad, se cae la identidad. Si esa chapa patente del vehículo venía a representar la identidad humana construida, esa personalidad, ese personaje, se cae. Y ahí el ser queda parado en sí mismo, en su verdad, ¿sí? Ya no hay estrategias, no hay personalidad, no hay creencias inconscientes, estas que condicionan, ¿sí? el comportamiento. El ser se vuelve consciente, siguen sucediendo cosas, sí, pero las puede ver de forma consciente, ¿sí? No hay una conciencia velada en cuanto a esos aprendizajes a completarse. Y algo último, ¿no? que me venía, que hace rato esto lo tengo dando vueltas. Me acuerdo una vez cuando la escuché a Maika decir esto, y caló profundo en mí, caló profundo. Y ella nos decía a todos, caerá todo lo que crees de ti para pararte en la verdad, ¿sí? Y de esto se trata la rendición final, si se quiere. Uno va con cada aprendizaje que va completando, con cada creencia inconsciente que se vuelve consciente, la va rindiendo, ¿sí? Es rendición tras rendición, tras rendición, tras rendición, tras rendición, ¿sí? Hasta que llega un momento que hay una rendición final. En cuanto a la personalidad, a eso me estoy refiriendo en este video, ¿sí?
el rendir la personalidad. Y en esa rendición final es eso mismo, cae todo lo que uno cree de sí mismo, todo lo que creía, todo lo que creíamos de nosotros mismos cae, porque no era la verdad del ser. ¿Creímos que era la verdad? Sí, pero era la verdad del aprendizaje. Y cuando cae eso, quedás parado, desnudo en tu ser. Y al menos para mí, yo lo estoy descubriendo, es lo que compartí en el video. Voy descubriendo día a día a mi ser, ¿sí? Porque no hay estrategias, no hay un manual, no hay nada preexistente, es ser siendo, descubriéndome día a día, ¿sí? Y obviamente eso que cae en gratitud, ¿sí? Porque fue el tránsito necesario que el ser necesitó caminar para poder llegar a su completud, al ser, a su verdad, ¿sí? Cada uno de los aprendizajes que transitamos, cada una de las experiencias, fueron todas necesarias. A mí algo que me venía, me acuerdo que esto me vino muy claro cuando compartí mi proceso, siento que fue hace un montón, pero fue hace unos meses, en ese viaje que habíamos hecho con Alaika y con Amelie, que me acuerdo que en ese video me emocioné en esa parte, pero porque realmente fue vibrar esa gratitud, darme cuenta que cada experiencia que había vivido fue necesaria y de golpe todo cobró sentido, todo había cobrado sentido, porque todo eso había sido para que pudiera completar mi conciencia, pudiera completar cada uno de esos aprendizajes para poder pararme en mi verdad, en mi ser, ¿sí? Y eso es lo mismo respecto de cada uno. Y para mí fue maravilloso poder ver eso, porque a mí me pasó muchas veces de no entender por qué vivía ciertas situaciones, no encontrar sentido, decir, ¿para qué esto? O sea, nada, yo sigo, avanzo, pero no podía entender muchas cosas. Y de golpe cuando veo que todo fue necesario, todo cobró sentido, ¿sí? Ahí fue una gratitud inmensa porque todo eso me llevó a mí misma, a mi ser, a mi verdad. Y esto es lo mismo respecto de cada uno, porque de nuevo somos todos iguales y estamos todos transitando este mismo camino, que es un camino, ¿sí?, hacia nuestra completud. Hoy es en conciencia, más adelante es en energía, si bien Maika está liberando su energía, ¿sí?, pero esto es lo que podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Y es maravilloso que tengamos la oportunidad de hacerlo y tenemos los recursos, ¿sí? Así que, bueno, a ver, este video fue por sugerencia de mi elevada a raíz de conversaciones con maestros, donde, bueno, espero que por ahí se pueda entender un poco más esto de la rendición, ¿sí? Necesariamente hay que ir al inconsciente en profundidad, ver esas creencias de la infancia, donde la conciencia quedó ahí anclada, ¿sí? Poder ver la personalidad que esa creencia desplegó, poder ver las estrategias, ¿sí? Y una vez que el ser puede ver todo eso y ver la creencia como creencia, ver que es el camino de aprendizaje, fue el recorrido necesario que tuvo que transitar hasta este momento. Ahora estamos todos completando los aprendizajes y este es el momento de completarlo. Entonces es el momento de, una vez que el ser lo puede ver, pero ver de frente, ¿eh? Por eso se requiere, es lo que dice Dan, que me encanta, no es para tibios, no, porque de golpe es fuerte verte cómo construiste una vida en base a creencias, ¿sí?, que no eran la verdad de tu ser, pero que fue totalmente necesario, ¿sí? Y cuando uno puede ver eso de frente, poder rendir, soltar, dejar caer el término que quiera utilizar, ¿sí? Permitir que caiga todo lo que no es la verdad del ser, para pararse en el ser, ¿sí?, en esa esencia. Somos
pureza, ¿sí? Pero para poder pararnos en ese lugar necesitamos completar los aprendizajes, porque si no nuestra conciencia va a seguir velada, ¿sí? Y hoy tenemos todos esa posibilidad. Así que, bueno, nada, desde mi experiencia, la rendición, por más que en la terminología suene a fracaso, a derrota, para mí es victoria. Para mí es la victoria de la verdad y del ser. Es justamente poder soltar todo lo que no es la verdad, ¿sí? Para pararme justamente en mi ser. Y para mí eso es victoria y libertad, ¿sí? Así que bueno, no sé si espero que sirva. Y bueno, seguimos compartiendo.